Continuamos en nuestra base por Uno contra Uno Web Radio y le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo el licenciado Gustavo Mena para su columna mensual sobre psicología. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Saludo a Leo Ison, que anda por ahí. Bien, muy bien. Antes, voy a hacer una mención, no lo tenía preparado, pero digo, lo comento. Tuve la posibilidad hace, ¿cuánto? 2 o 3 semanas de participar de una muy buena charla que dio Gustavo con Julián Pagura, organizada por el Grupo Conaxia, acerca de padres de jugadores, especialmente de formativas en básquetbol. Muy recomendable. Nosotros le habíamos tratado de dar, o le dimos cierta difusión desde el perfil de la página, así que felicitaciones. La verdad que me parece que es un debate que se tiene que expandir. En algún momento lo vamos a hacer. Es un tema que nos gustaría tratar. Y ¿quién no dice que hagamos un programa incluso especial, con invitados y algo un poco más grande? Porque me parece que hay muchos chicos con mucho talento, o no tanto, que a veces quedan en el camino por ese tipo de cuestiones. Pero bueno, lo quería mencionar, quería agradecer la invitación y es un tema que en algún momento vamos a traer porque es necesario y me parece que está piola que lo hablemos. ¿Qué es el burnout? El burnout es el síndrome del quemado. Lo voy a explicar de una manera que no es donde yo me siento más cómodo, pero como imagen sirve. En nuestro sistema neurológico, sistema nervioso central, nuestras neuronas, yo no vengo del palo de las neurociencias, pero algo estudié. Son conexiones eléctricas, es una gran instalación eléctrica. Si vos la usás demasiado tiempo, a demasiado nivel de tensión, es muy probable que en algún momento los cablecitos de la instalación eléctrica empiecen a hacer chispazos. Yendo al plano psicológico, una persona, un deportista, porque estamos hablando de un deportista, que se exige a un nivel súper profesional o profesional durante mucho tiempo y no toma los mismos cuidados para su mente como los que sí toma para su cuerpo, puede empezar a tener sintomatología de lo que se llama el síndrome de burnout. ¿Qué uno escucha? Tristeza, falta de deseo, que se llama anedonia, es decir, nada te genera placer. Apatía, te es lo mismo, ir a entrenar, no entrenar, estar con tus compañeros, no estar, viajar con el equipo, no estar. Es más, pasan muy pocos, pero a veces hasta el lesionarte es causa de que ya venís tomando una cantidad de malas decisiones por estrés, que aparece un esfuerzo físico desmedido, un desgarro, una lesión de tipo no traumatológica. Entonces, el burnout es algo muy común en los deportistas, que en donde empiezan a tener como una especie de enlentecimiento neurológico en un montón de cuestiones, pero que tiene que ver con una base también emocional. Tanta exposición, tanta dedicación exclusiva al deporte, estar lejos de la familia, viajar, esto de la burbuja, genial, pero tiene sus costos. A ver, siempre hay costos psicológicos y este es uno muy peligroso del que se habla poco. Nosotros por ahí exigimos, vemos, escuchaba ahí recién si se defiende, no se defiende, si se defiende y demás. Se ríe Nacho porque ayer me comí un baile en opinión, pero bueno, no importa. Pero tanta intensidad durante tanto tiempo, pensemos en una carrera de un basquetbolista profesional, está alrededor de los 15 años. Y si arrancamos en el básquet universitario, lo mismo. Que por ahí no cobran, pero sí hay un nivel de presión y de exposición tan grande que si no se toman medidas, pero medidas en la formación y demás, el riesgo es muy grande. Y es lo opuesto
pero tiene un punto de toque muy importante con lo que Paul George declaró hace un tiempo, con que es la depresión. O sea, como un deportista de élite, súper profesional, crack, puede sufrir depresión o puede tener sintomatología depresiva. Porque, ¿qué pasó? La ausencia de vinculaciones afectivas, la dedicación es entrenar, el entrenamiento invisible, el descanso, la alimentación, volver a entrenar, jugar. ¿Y dónde queda el mundo afectivo, relacional, existencial de la persona? Entonces llega un punto que perdés el por qué haces lo que haces. Y empieza a aparecer la depresión, es un cuadro patológico severo, estados A, digamos, para declararla clínicamente lleva mucho tiempo, pero sí lo que ha tenido Paul George evidentemente son síntomas de depresión, niveles de angustia altísimos. Entonces tenemos entre el burnout y la depresión el exceso de las dos cuestiones psicológicas básicas. Por exceso de ansiedad y estrés podés clavar un burnout y el daño es muy grande. Y por exceso de angustia ante el deporte podés caer en un pozo depresivo. Lo peor de todo esto es que el mundo que lo rodea, digo el mundo que lo rodea, comunicadores, hinchas, los que opinamos, por ahí decimos, ¿qué pasa? Uy, qué mal que está, erra todo. Y no sabemos esto que está atrás del deportista. Entonces, te pregunto, cuando alguien... Sí. Perdón que justo te pisé, pero te pregunto justamente ante esta situación de estrés, ¿no? Sumado al ritmo de la competencia que muchas veces te impide parar. ¿Cómo se hace o cómo tiene que hacer un deportista para reducir ese nivel de estrés que lo afecta negativamente? Bien. Es muy importante dentro de esto, a ver, esto de que no se puede parar a veces es una mentira que uno cree. Siempre existe la posibilidad de parar un poco. Digo, en viajes, en una temporada tan exigente como es la NBA, o como puede ser nuestra Liga Nacional también. Bueno, hay momentos en los cuales uno puede frenar y dejar de pensar en básquet. Dejar de sobreinformarse en básquet y decir, bueno, agarro un libro de otra cosa, me voy a caminar, no sé, fui a esta ciudad, bueno, me voy a ir a cenar a tal lugar. Por otro lado, la conexión con la familia. Por otro lado, encontrar hobbies posibles que saquen tanta energía puesta solo en el deporte. ¿Por qué? Porque es muy importante dedicarse, ser profesional, entrenarse, cuidarse. Pero la vida no se agota en eso. Si creemos que la vida se agota en el deporte, ni hablar lo que puede llegar a pasar en el retiro, pero en el durante también, es tanta la energía que cargamos que probablemente el rendimiento baje y que además el disfrute baje. Porque cuando vos haces algo con demasiada carga de obligación, es muy complejo de disfrutarlo. Y cuando no lo disfrutás, es muy raro que lo hagas al nivel de perfección como si lo disfrutaras. Y volviendo también a lo que es formativas, Gus, por ahí se ve mucho en la actualidad que los chicos bajando los 18 años, como que van al club, van a entrenar, van al gimnasio, hacen esto, pero para dedicarse o ponerle esa pasión por ahí no se ve como antes. No sé si pensás lo mismo o cuál es tu opinión y cómo haces para apasionarlo al chico sin forzarlo o sin quemarlo. Bien, muy buena pregunta, Nacho. A ver, la pasión se transmite de distintas maneras. En primer lugar es mostrar lo bueno del deporte por el deporte mismo. Digo, los adultos que estamos alrededor del club tenemos que hacer atractiva la estadía del joven en el club. Que no es decirle todo que sí, ni disfrazarnos de payaso, sino es ponerle un estado de cosas en donde el club sea un lugar de referencia importante.
A partir de ese estado de referencia importante, me parece también muy bueno compartir momentos con ellos en el ejercicio deportivo. Transmitirles esa pasión. ¿Cómo se transmite la pasión? Puede ser practicando juntos, puede ser motivándolo, pero no mintiéndole que va a ser el nuevo Ginóbili, sino que con esto uno gana un montón de cosas. El deporte transmite muchas más cosas que la pelota entra dentro del aro. Entonces, ahora mucho no podemos, pero organizar eventos, hamburgueseadas, choripaneadas, juntarnos, generar grupos, o sea, ser un lugar. Nosotros todavía en Argentina tienen peso los clubes. El club tiene que ser un lugar de significación para el chico. O sea, tenemos que volver a tener chicos que vivan en el club. Para eso tenemos que estar los adultos dedicados a que vivan en el club. Porque si por ahí el entrenador o alguien llega al mismo horario que el chico, las cosas no están preparadas, o hay que hacer un montón de cosas, es como que tampoco transmitimos. Es como que estamos todos queriendo irnos. Gus, y en el caso del deportista de alta competencia, el deportista profesional, el basquetbolista en este caso, yendo a lo específico nuestro, ¿tiene herramientas para detectar de que está atravesando por un burnout o que literalmente, a ver, uno suele decir, che, la verdad vengo tapado de laburo o por lo que sea, estoy quemado. Pero una cosa es la palabra que exterioriza una sensación y otra es verdaderamente sentirlo y vivenciarlo. ¿Hay algún rasgo que le posibilite a ese basquetbolista, hombre o mujer, profesional de alta competencia, darse cuenta de que está cayendo en ese proceso? Yo te diría que hay dos que son fundamentales para detectar. Uno es cuando empieza a costar mucho todo lo que antes no costaba. Primer punto. Y segundo, cuando uno empieza a ver que el rendimiento deportivo, haciendo lo mismo, no está dando resultados. Es decir, entreno igual, pero cuando voy a jugar hay algo que me traba, hay un pensamiento que se me viene seguido, o erro tiros que no erraba, o noto que todo pesa un poco más cuando la balanza no dice eso. Esas dos cuestiones es para decir, bueno, algo está pasando acá. Después, cuestiones de la vida cotidiana, no estoy durmiendo bien. No conozco un deportista que después de un partido duerma bien. Ahora, si después eso se prolonga en la semana cuando no hay competencia, bueno, algo está pasando ahí. Y si a alguien que no le están cobrando técnicas nunca, le empiezan a cobrar. Por eso también tiene que haber un cuerpo técnico atento a estas cuestiones. A veces creemos que esto es con cuestión de voluntarismo, ¿no? O positivismo. Entrena más, dale, seguí, ya va a salir. No, dale, no seas temeroso. Bueno, porque estamos en radio y después mi hija me ve por la tele y no puedo decir malas palabras. Pero no seas temeroso, te faltan agallas. No, no es eso. Quizás algo esté pasando. Entonces, ahí es una pregunta que el entrenador, en el cuerpo técnico, puede hacer, aparte, en un lugar reservado. Che, Nacho, ¿qué te pasa? Que no estás metiendo lo que metías. ¿Estás cómodo? ¿Necesitas ayuda? Y abrir. Y si hay algo que el entrenador no puede abordar porque lo excede, directamente es, mirá, en el club tenemos un psicólogo, o mirá, busca un psicólogo particular porque a lo mejor el psicólogo del club está abocado a otra cosa. Pero me parece que el deportista se empieza a dar cuenta cuando empieza a sufrir, a ver que todo cuesta mucho. Recién mencionabas un poquito de cuando el deportista empieza a sentir que todo cuesta un poquito, también el entrenador tiene que actuar preguntándole por qué no estás metiendo lo que metías antes y demás. Bueno, ¿cuáles son las herramientas o de qué manera puede un entrenador o parte del staff técnico darse cuenta de que hay algo que no está funcionando bien en un jugador o una jugadora? Bien, los cambios conductuales, es decir, yo sugiero a los entrenadores con los que suelo charlar o me preguntan,
que alguien tenga alguna planilla de cuestiones conductuales, horarios en los que llega, lenguaje corporal, verbalizaciones iniciales, es decir, qué es lo que dice, cómo se presenta, qué predisposición hay para el trabajo. Si estas cosas empiezan a cambiar, bueno, algo pasa. Puede que yo sepa que a lo mejor no está enojado porque jugó pocos minutos, está enojado porque el club tiene una deuda, y porque eso también pasa, ¿no? Y a veces genera malestar. Bueno, hay un malestar, listo, lo dejo pasar. Ahora, si yo veo que hay algo que pasó una semana, pasaron 2, hubo un buen partido y el ánimo de esta persona no cambió, jugó bien él y tampoco, y bueno, empiezo a ver que hay un ánimo muy disonante y hay conductas que han cambiado, tengo que actuar. Pero quizás preguntarle qué pasa y compartir, mira, yo estoy viendo esto, a vos te está pasando algo, necesitas ayuda, hay algo en lo que yo te pueda ayudar. Nunca exponerlo delante de todos, porque en exponerlo delante de todos automáticamente cualquiera dice, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bárbaro, por una cuestión de que no queremos mostrarnos. Y en eso es muy valiente lo de la NBA, que hay muchos jugadores que cuentan sus historias. En Argentina hay menos. Hoy lo de Maxi Stanik a la mañana en 3x3 contando elecciones, situaciones de la vida y cómo eso le fueron influyendo, es muy difícil que un jugador de Liga Nacional o una jugadora cuente eso, así, exponga su dolor tan así. Y me parece que es muy importante exponerlo en el momento para poder abordarlo. Por ejemplo, también volviendo al tema de Paul George, Doug Rivers fue uno de los que lo levantó, pero también fueron sus compañeros. Por ejemplo, muchos contaban que lo querían sacar de la pieza, que no esté solo para que no se caiga, jugar a la play, alejarlo de las redes sociales también. ¿Cómo puede influir esa ayuda del compañero? Bien, el apoyo social, digamos, el apoyo del grupo y del equipo es clave para evitar caer en cuestiones depresivas. Y también es clave para evitar el pico de estrés o el exceso de estrés. ¿Por qué? Porque puede descomprimir o puede también sacarlo de una burbuja, porque la depresión es una especie de burbuja. Es decir, la depresión genera pensamientos que se autoconfirman. Yo no puedo. Y cuando quiero, puedo menos. Entonces, es como que cada vez estoy peor. Entonces, si no hay otros que me ayuden a salir, es muy difícil. Porque está esto de yo quiero solo poder. Y no, a veces no se puede, por eso hay que pedir ayuda. Y con respecto a la cuestión del burnout, lo mismo. A veces hay que descomprimir, a veces hay que reírse, a veces hay que apagar las redes sociales y no mirar nada de básquet y no sé, y asomarnos a la ventana y reírnos de quien pasa caminando. Hay que descomprimir. Yo le pregunté un día a un entrenador cómo hacían las giras cuando su equipo perdía, tenía que jugar 3 partidos y ya había perdido 2. No, o sea, yo descomprimo. Entrenamos a la tarde y le dejo libre. Y sí, porque si nos sentamos a empezar a buscar el por qué perdemos, vamos a perder el tercero. Porque nos neurotizamos, nos quedamos trabados ahí. Preparamos algunas placas, resumen, de estas situaciones que vos estás explicando, Gus. Seguramente después las vamos a subir a redes sociales. Son como tips, como puntos que podemos ir tildando acerca de qué es o de qué se trata el burnout, como lo catalogamos. A ver si las podemos ver ahí. El 40% de los jugadores de la NBA han manifestado tener problemas de salud mental. Esto implica que aún en el lugar más profesional del mundo los padecimientos psicológicos son comunes. Es algo de lo que hemos hablado habitualmente, y es que, a ver, más allá de todo lo que tiene que ver con el profesionalismo y de los superjugadores o superjugadoras que podemos llegar a ver, no dejan de ser personas. Exactamente así. No tenemos que olvidarnos con que parezcan superhéroes, robots, gente mágica, y que encima nos hacen creer eso.
Bueno, no, son personas igual que nosotros, pueden tener buenos días, malos días, perder pelotas, equivocarse. Vamos con la segunda plaga que dice, los más comunes son los trastornos de ansiedad, crisis de angustia, problemas que se canalizan por el consumo de sustancias o la ludopatía. El burnout o la depresión aparecen cuando los niveles de sufrimiento psicológico se prolongan en el tiempo. La número 3 de las placas que trajimos para hoy es cuáles son las causas que pueden generar esto. Hay causas internas, cuestiones de la historia personal, autoexigencia desmedida, carencia de recursos de afrontamiento al estrés y subestimación de la salud mental, o causas externas, presiones y expectativas desmedidas, competitividad temprana, búsqueda obsesiva de resultados, lesiones e identificación exclusiva con la tarea. Acerca de competitividad temprana, bueno, en algún momento vamos a tocar también la cuestión de la competitividad temprana, que justamente está atado a eso de formativas, los padres muchas veces metiendo una desmedida presión. Bueno, hay una serie de cuestiones que en algún momento seguramente los vamos a tocar. Y por último, la última de las placas, ¿qué hacer respecto a la salud mental? Bueno, todo lo que tiene que ver con prevención, bajar niveles de presión deportiva, dotarla de herramientas psicológicas, permitir la exploración de intereses extradeportivos, detectar y trabajar cuestiones de la vida personal desde la formación. En la detección, atender a lo humano, bajones de rendimiento, situaciones existenciales, lesiones, situaciones excepcionales y periodos de incertidumbre. Y prestar atención a la atención específica, valga la redundancia, reconocer que hay un problema que nos excede y pedir ayuda profesional, y distinguir entre la terapia grupal de la individual. Obviamente hay situaciones particulares que no se pueden tratar dentro de un grupo o que tienen que ser tratadas de forma específica. Exactamente así. El psicólogo dentro de un equipo tiene dos roles esenciales. O trabaja para el equipo, es decir, en motivación, en cuestiones puntuales, en cohesión grupal y demás, o trabaja con algún individuo del equipo en manera particular. La doble función es muy complicada. En esos casos conviene que el psicólogo del equipo, si detecta alguna cuestión particular, derive a otro por fuera, para no mezclar. Pero si va a trabajar con cuestiones personales, hay que individualizar mucho. Hay cosas que le pasa a alguien en la vida que el psicólogo que está del equipo no puede, como decirle, bueno, mirá, te derivo, anda a hablar con tal, fijate, empezá tratamiento y demás. Sí, yo creo que es muy importante distinguir eso. Clarísimo, como siempre, una pinturita. El resumen de esto que hemos hablado, más allá de que obviamente después vamos a subir videos, audio y demás, va a estar en la web de la radio, de este multimedio, en unocontranoweb.com va a estar la nota que preparó Gustavo con relación al burnout. No sé si tenemos, Ivo, datos de las encuestas. Sí, me voy a ir indignada, ya te lo digo, porque la encuesta sobre Houston y Oklahoma quedó empatada en 50%. No lo puedo Yo creer. voy por Oklahoma. Listo, Ahí está, listo, ya está. La cerramos acá entonces, ganó Oklahoma, gracias a Gus. Y en la encuesta de si se defiende bien en la NBA o no, ganó el sí por el 54,5%, así que entonces se defiende bien en la NBA. Un resultado esperable, por cierto. Bueno, gracias, Gus. Abrazo grande y nos veremos el próximo mes con otra nueva columna. Gracias a ustedes y nos vemos. Un abrazo. Muy bien, Miranda.